enfrentando el coronavirus, hay un país que está enfrentando dos situaciones que se han juntado y que son tremendamente complejas. Una es la salida de la Unión Europea en el denominado Brexit, y lo otro es un nuevo brote de lo que se dice es una nueva variación del virus que ha sido tremendamente duro y que incluso ha hecho que muchos países no permitan la entrada a sus territorios de ciudadanos que provengan desde Gran Bretaña. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, uno diría la tormenta perfecta para los británicos, porque realmente se les juntan dos situaciones tremendamente críticas. Este nuevo coronavirus, que además corresponde a una versión mutante, es decir, ha sufrido una serie de cambios, y parece que tiene, por lo que han dicho los científicos británicos, una capacidad enorme de reproducción. Y en septiembre, cuando por primera vez se detectó, habían pocos casos, y de septiembre a esta parte, es decir, a diciembre, ya más del 60% de los casos de coronavirus que se detectan, sobre todo en el sur de Inglaterra, corresponden a este nuevo tipo de virus mutante. Y esto, Fernando, realmente a la gente le da escalofrío, porque está, no voy a decir fresco en la memoria, pero está el recuerdo de lo que fue la gripe española, que partió en 1917 con una serie de casos, una serie de marineros que se infectaron y, digamos, hubo algunas muertes, muy pocas, y lograron pasar, fue una enfermedad, pasaron la gripe y, bueno, sin mayores consecuencias. Pero al año siguiente, la misma gripe volvió recargada, por así decirlo, y causó decenas, cientos, millones y millones de muertes. Las cifras oscilan entre 25 millones y 50 millones de personas que habrían muerto a causa de la gripe española. Y ese fue un virus mutante, que fue mutando de una baja letalidad, como a una altísima letalidad. Esto no quiere decir que el COVID-19 vaya a ser el mismo proceso y que va a llegar a ser terriblemente letal. Es perfectamente posible que ello no ocurra, pero ha causado tremenda inquietud. Tal es así que ya hay 40 países que han prohibido la entrada de británicos a su territorio, y en muchos países están obligando a una cuarentena muy estricta, de manera que incluso, incluido Chile, que ha prohibido la entrada de personas provenientes del Reino Unido. Y esto es justamente por el temor de que esta nueva cepa puede evolucionar de una manera relativamente imprevisible. Las autoridades han tratado de ponerle paño frío y han dicho, hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que esto tiene mayor letalidad, y han visto varios miles de casos. Tampoco creemos que esto va a tener una mayor reactividad o una mayor va a poder escapar a las vacunas que se están iniciando en el Reino Unido. Todo indica que probablemente la vacuna va a ser efectiva, pero bueno, estas son afirmaciones que no tienen una base empírica sólida, y por lo mismo hay brotes de cierto pánico en el Reino Unido, especialmente porque, bueno, es un mal chiste, ¿no? Pero de alguna manera los que querían el Brexit lo lograron. Están, no me refiero al Brexit político, sino que han quedado fuera de la Unión Europea, y muy fuera, porque todos los países fronterizos han cerrado sus puertos, aeropuertos, y no permiten la entrada de británicos, y hay dudas qué va a ocurrir con el tráfico. Es decir, Gran Bretaña depende, por ejemplo, en todo lo que son verduras, depende mucho del continente, importan una gran cantidad. Y justo en estas fiestas navideñas, que ya están muy opacadas y que, digamos, se ha restringido mucho el número de personas que pueden estar en un hogar, y básicamente las autoridades lo que han dicho: no celebren Navidad, traten, la salud viene primero. Bueno, esto ahora crea una situación muy complicada, además con las limitaciones en la frontera para traer cosas, y a todos aquellos que querían viajar al continente, y son muchos. Por ejemplo, hay una gran comunidad de italianos,
europeos del este, franceses. Bueno, ahora ya no van a poder viajar. De momento están suspendidos completamente los vínculos. Y ahí vemos a Boris Johnson, a él le imputan que él fue advertido de que esta situación ya en septiembre comenzó a circular esta nueva cepa, el mismo virus, pero con las variantes que hemos descrito, ya estaba circulando y que las autoridades fueron muy lentas en tomarlo en serio y preocuparse, e incluso le imputan a Johnson de haber abierto las posibilidades de celebración navideña. Y bueno, este es el eterno conflicto, Fernando, entre los científicos y los políticos. Los científicos aconsejaban tomar medidas mucho más drásticas, pero claro, el precio lo paga el político, porque si, digamos, la gente siente frustración, no alega contra los científicos, sino que alega contra los políticos que imponen estas restricciones. Ahora, ¿esto ocurre para toda Gran Bretaña, Raúl, o hay diferencias? No, el grueso. Básicamente, el sur y el sureste es la parte más afectada. Ellos tienen distintos grados de confinamiento y tienen un grado mucho más bajo en Gales y en Escocia, pero eso varía, porque y además son hasta cierto punto las autoridades locales las que determinan los grados de cuarentena. Porque son un conjunto de países, ¿no? Y esto está concomitantemente ocurriendo con la salida práctica del Brexit. Oye, con el Brexit seguimos igual que como lo hemos conversado permanentemente, es una incógnita y un día parece que están llegando a un acuerdo. Sí, la Unión Europea mostró flexibilidad, Londres está dando guiños de que están más cerca, y al día siguiente ambas partes hacen declaraciones que todavía la distancia es enorme y en realidad nadie sabe en qué punto están en el Brexit. Y hoy día, por las últimas informaciones, todavía están disputando por los derechos de pesca que tendrían los países de la Unión Europea en aguas territoriales británicas. Y bueno, los británicos han tenido algunas actitudes hostiles, sacaron unos patrulleros navales, indicando de que si no se llegaba a un acuerdo iban a usar el músculo para impedir el ingreso de los pesqueros, y esto fue interpretado como una actitud muy hostil, improcedente dentro de una negociación que todavía tiene camino por recorrer, y la verdad que se está acabando la carretera, quedan pocos kilómetros. Esto ya para finales de año tiene que estar cortado. Claro, nada le impide, cuando se trata de situaciones políticas, nada le impide a los políticos decir ya, le vamos a dar una semana más, pero la Unión Europea es la que ha estado dando señales de que estamos llegando al límite. O sea, si no podemos llegar a un acuerdo dentro de estos plazos que hemos ido corriendo permanentemente, bueno, ¿quién nos garantiza que lo vamos a conseguir con plazos extra? Y por lo tanto, esta situación de pánico frente al abastecimiento, ya había mucho temor en Inglaterra de que no iban a dar abasto, que iban a haber filas de cientos, miles de camiones tratando de cruzar porque se tenían que llenar todos los formularios aduaneros. Bueno, el proceso se retrasa. Se calcula que 10.000 camiones diarios cruzan al continente. Imagínate, desde el continente, es decir, no son camiones británicos, son camiones de toda la Unión Europea y británicos, pero es una cantidad descomunal. Y en tiempos normales ya hay cola. Imagínate ahora si tienen que llenar formularios y hay trámites que son novedosos, que no se conocen y que, en fin, un camión llega con el papeleo mal hecho. Bueno, es un lío sin fin. Por lo tanto, hay mucha ansiedad y ya hay compra de pánico en Londres y en regiones de Inglaterra porque creen que va a haber cierto desabastecimiento de algunos productos. Hay dos incógnitas que están en este momento así golpeando muy fuerte en el mundo desarrollado. Una es lo que pasa el 20 de diciembre en Estados Unidos con la transmisión física del mando, y la otra es lo que ocurre cuando la fecha, que está también por estos días, de implementación del Brexit, bueno, físicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando ya no haya más plazo?
Cierto, claro, el 20 de enero cuando debería asumir Biden. Biden. Y todavía no se sabe Hay exactamente si es que se va a entregar, si se va a parapetar, si es que va a salir por la ventana, por el techo, o va a ser todo increíble, ¿verdad? normal y tal cual como ha sido siempre. Es interesante todas No, las distintas especulaciones que hay. exacto, y digamos, hay todo tipo de rumores sobre el Pentágono que no quiso entregarle antecedentes a la gente de Biden. ¿Y qué significa eso? ¿Se está urdiendo algo? Hay todo tipo de teorías conspirativas, incluso en el Medio Oriente se teme un ataque, que Irán podría sufrir un ataque de último minuto. En fin, hay versiones corriendo por todos lados y Trump no se encarga de desmentirla. Está Sí. ahí, bueno, que corran y no se pronuncia al respecto y todavía no reconoce su derrota, lo cual ya es absolutamente irregular porque los tribunales han dicho que no hubo fraude. Todos los estados que tuvieron votación han certificado que la votación fue correcta. Es decir, no le queda ningún argumento legal, efectivo, él puede escribir, y sin embargo no reconoce la derrota. De manera que y surgen situaciones muy raras. Por ejemplo, Mike Pompeo, el secretario de Estado, denuncia a Rusia por el hackeo masivo que ha sufrido Estados Unidos, y Trump dice, no estoy tan Rusia no convencido tiene de nada que que sea ver. así. Sí. Dice Exacto, entonces te digo, hay una descomposición política allí realmente notable. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa tanto en Estados Unidos como lo que pasa en Gran Bretaña, porque la pandemia es grave y ya Chile a partir de mañana ya no recibe vuelos desde justamente Gran Bretaña, y lo que pasa en Estados Unidos siempre va a ser noticia y vamos a estar comunicándonos nuevamente, Raúl. Que te vaya bien. Hasta mañana.